Chicos, ¿recuerdan que vimos la clase pasada? Buenos días, maestra. Estuvimos viendo los tipos de contrato, y cómo características generales de cada uno y bajo qué circunstancias se pueden, pues llevar a cabo. Muchas gracias, Pau. Háblenme de su contrato de promesa, por favor. Es cuando se tiene la intención de hacer un negocio, se puede decir, pero se están esperando las circunstancias ideales, ya está prometido que se va a llevar a cabo. Sí, es Pau. ¿Me puedes dar cómo hiciste tu ejemplo? ¿Sobre qué? Puede ser, por ejemplo, una persona que esté, no sé, se me ocurre, pagando una casa de Infonavit y que diga, en cuanto la termine de pagar, te la vendo. Me faltan 8 meses. Pudiera ser un ejemplo y se tiene que hacer de una manera, solemne y que cumpla con los requisitos. Nos ponía el ejemplo que si se hacía en una servilleta o en algún papel así, pues sí tiene cierta validez, a lo mejor en un papel informal, pero debe de cumplir con cierto para que pueda ser formal y pueda ser válido en algún momento. Sí, así es, tienes razón, Pau. Se tienen que cumplir las condiciones que estipulemos en el contrato, donde estamos prometiendo vender alguna cosa. Carlos, ¿nos puedes hablar de tu ejemplo, por favor? La- de promesa de compra, ¿Respecto de qué? perdón, Lick, deme un minuto. Creo que perdimos a Carlos. Espérame, Lick, es que estoy abordando un autobús. Déjeme abordarlo. Dale. Ok, no te preocupes. Deme Vamos a... sí, déjeme abordarlo nada más, Lick. Juan. Sí, ok, chicos, en lo que Carlos nos puede contestar, vamos a empezar con el contrato de promesa. Como ya lo comentó Paulina, se deben de cumplir ciertas condiciones para poder llevar a cabo un contrato principal. Por lo tanto, prometemos llevar a cabo un contrato. Un ejemplo de esto es cuando se tiene, dime, Ali. Ali. Perdón que le interrumpa, maestra.
tengo yo aquí uno de cuando construyen los fraccionamientos que luego venden por Infonavit o eso, se hace una preventa, que lo sacan como preventa de los inmuebles. Cuando uno Y va a esas también preventas, funciona, sí, también funciona porque aún no tenemos el inmueble, sin embargo, te prometo que voy a vendértelo cuando lo tenga terminado. Es un ese es contrato entonces, previo. ¿Mande? ok. Ese no puede entrar entonces como contrato de promesa, porque por ejemplo, el ejemplo que yo tengo aquí, está como para llenar. Y al solicitante o a quien va a ver las casas que en el futuro, cuando salgan ya a la venta, quiere uno, es como, de alguna manera decirlo, como apartarlo, pero es como un contrato de promesa de que esa persona va a comprar un inmueble cuando ya salgan a la venta, ¿no? Es más o menos algo así. Sí, es perfecto tu ejemplo. De hecho, sí, ahí tenemos que cumplir la condición de que se tenga completo las casas para poderlas vender. Luego entonces estamos prometiendo sobre algo futuro de realización cierta. ¿Por qué? Porque sí tenemos plazos para llevar a cabo esa compraventa. ¿Estamos de acuerdo? Es perfecto tu ejemplo. Luego entonces, esta promesa en Ciudad de México está contemplada en los artículos 2243 al 2247. Les decía que este es un contrato con características particulares con la función específica de garantizar la celebración de un contrato futuro determinado. Igualmente, ustedes no me dejarán mentir, hay veces que la cosecha ya está vendida, aunque apenas se está sembrando. ¿Cuál es la garantía de esto? O el ganado aún no lo tenemos completo o viable para la venta, pero ya se está vendiendo. ¿Cómo se está vendiendo? Mediante una promesa. Cuando ya reunimos los requisitos, llevamos a cabo el contrato de compra-venta, normalmente. ¿Dudas, chicos? Dime, Yo Ali. sí, maestra, en el caso de un contrato de promesa, por ejemplo, el que usted menciona, me imagino, ¿qué es lo que pasa cuando no se cumple con lo que se tiene planeado? Por ejemplo, usted mencionó lo del ganado. Digamos que yo tengo un contrato con alguien de la compra de ganado por tanto peso, tantos animales, etcétera. Y cuando llega el momento de hacer pues este pago, esta compra, no es lo que se había acordado. Por ejemplo, no vienen el número de animales o no vienen en el peso, no sé qué sé yo. Ahí qué pasa porque pues, ya está firmado un contrato, ¿no? Ok. Aquí existe una mediación o conciliación en cuanto a los resultados. ¿Por qué? Porque ¿de qué dependió que no esté completo el ganado? Lo vendió, se le murió, pasó una catástrofe como la de Guerrero. ¿Qué pasó? ¿A qué se te ocurre que pudo haber pasado? No, pues no sé, muchas veces lo que pasa es lo del engorda del ganado, siguiendo ese ejemplo, que no llegan Ujú. en el peso adecuado por X o Y razón. Ok, si no llegan al peso adecuado, puede incluso quien está prometiendo comprar, no comprar, porque no se reúne el requisito. Ujú. Entonces, pero sí hay que atender primordialmente a las variaciones de por qué sucede esto, qué fue lo que pasó. Sí, nos comprometimos a su vez a alimentar con ciertos productos al ganado, con cierto alimento, con cierta proteína, y no se hizo así, hay un incumplimiento. Luego, entonces, normalmente quien hace estas promesas de compra-venta, ya sea de ganado, de casas, etcétera, etcétera, es porque ya tiene un fin para esos bienes, que son bienes muebles o inmuebles. Entonces, hay un perjuicio. ¿Qué tendría que hacer el que prometió y que no cumplió? Reparar el daño y pagar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, dime, Pau. También hay cláusulas de penalización, ¿no? Por ejemplo, hay cláusulas donde dice el vendedor,
si el vendedor no cumple en la fecha prometida la entrega del inmueble, por ejemplo, se hace la persona que va a comprar puede rescindir el contrato sin ninguna penalización y se le regrese su adelanto, ¿no? Su anticipo. Es correcto. Y por otra Sí, es parte, si la correcto. persona que va a comprar no cumple con el prepago en una fecha determinada, se le penaliza y a lo mejor se le retiene el 10% de lo que ya dio. Ok. Así es, mi querida Pau. Entonces, recordemos que en los contratos podemos obligarnos a lo que queramos y asimismo no obligarnos. Lo que mencionaba Ali hace un rato, hace un momento, era que había un contrato de adhesión que normalmente rellenas datos. Entonces, esos contratos de adhesión normalmente no están sujetos a una ponderación por parte de quienes se está adheriendo a ese contrato. Simplemente ya están establecidas las cláusulas y tenemos que comprometernos a ella. Un ejemplo, ¿quién tiene celular con contrato con plan fijo? ¿Pudiste decir, yo no quiero, yo no me quiero someter a esta cláusula? No, es más, uno firma sin ver a veces. Es más, ni leíste el contrato, mal hecho, señorita. Entonces, esos son contratos de adhesión, ya están hechos y únicamente se establecen datos generales del que se compromete y tenemos como responsabilidades todo lo que ahí indica. Pero generalmente los contratos se celebran entre las partes y por tanto las cláusulas son negociables entre las partes. Ujú. Siguiendo con el contrato de promesa, tenemos que este es un precontrato, porque como lo mencionamos, todavía no tenemos el bien que nos interesa, sea bien mueble, inmueble, incluso hasta un servicio. O también conocido como antecontrato, es un contrato prometido, un contrato preparatorio, un contrato preliminar. Esas son sus denominaciones. La clasificación. Este contrato puede ser unilateral, bilateral, accesorio, formal con respecto de bienes inmuebles. ¿Qué es unilateral? Que una parte ofrece o dice, yo te prometo que te voy a comprar o a recibir esto. Bilateral es cuando ambas partes se ponen de acuerdo. Accesorio, ¿por qué es accesorio? Es un precontrato que, por ejemplo, para celebrar un contrato de compra-venta no es forzoso que tengamos previamente un contrato de promesa, por eso es accesorio. Si subsiste o no subsiste, pues no importa, lo que importaría es el contrato principal. ¿De acuerdo? Porque es formal. Específicamente en bienes inmuebles tenemos que celebrarlo ante notario por el monto que esto implica. Y de una vez se hace un registro en el registro público de la propiedad o IFREM en algunos estados respecto de que se hizo un contrato de promesa de venta para que este bien no sea sobrevendido una y otra vez, por lo menos con promesa. ¿Por qué? Porque así como decía Ali en la preventa, para la preventa tienes que dar un anticipo. ¿Qué pasaría si todos damos anticipo y resulta que nada más van a ser 4 casas? ¿Se podría cumplir? Evidentemente que no. Entonces, para que no haya una sobreventa, se hacen los registros correspondientes. ¿Cuáles son los elementos del contrato de promesa? Tenemos elementos de existencia. En todos los contratos, recordemos, los elementos de existencia son el consentimiento y el objeto. Es decir, que haya una expresión inequívoca de las partes de que se quisieron comprometer a lo que el contrato dice. El objeto, recordemos que el objeto debe de ser un objeto lícito. Si es ilícito, ¿qué pasa, Paulina? Simplemente no se puede llevar a cabo el contrato. Se vuelve inexistente. No puede validarse de ninguna manera, contrario a los elementos de validez, que es la capacidad de las partes. Es decir, decíamos la clase pasada, ¿un menor de edad puede contratar? No, Una persona declarada interdicta.
Tampoco. Entonces, en este sentido, debe haber capacidad de las partes para poder contratar. Debe de existir ausencia de vicios de la voluntad, es decir, en algunos estados nos sugieren celebrar ciertos contratos voluntariamente a fuerzas, ¿cierto esto? También Entonces, puede ¿cierto? ser para los contratos de Infonavit que no dejan vender entre familiares, ¿no? pero esa es una cláusula restrictiva, más no es un vicio de la voluntad. Aquí me refiero, y Ali me dejará, me confirmará esta parte. Hay estados donde les comprometen a vender el ganado a ciertas personas y bien barato, o a pagar una renta, o etcétera, etcétera. Y si no, pues está de por medio la vida de ellos, de su familia y de muchas otras cosas. Entonces, aquí existe una amenaza o una coacción, porque si no haces lo que yo te estoy pidiendo, te va a pasar esto. Entonces, este vicio o esta invalidez se convalida con la voluntad de quien está coaccionado. Debe observar una forma escrita preponderantemente para hacerlo valer ante las autoridades. ¿Qué pasa si celebramos contratos orales? ¿Cómo los podemos hacer valer ante un juez? ¿Se puede? Pues me imagino que a menos que sea por medio de un audio o una grabación o algo así, porque de otra Aunque no manera no existiera me el audio, imagino. sí se podría, pero tenemos que tener testigos que digan, sí, yo vi cuando se lo vendió y que quedaron en estos términos. Por lo menos dos, pero se complican más las cosas y evidentemente se vuelve muy difícil acreditar las cláusulas, quiénes fueron, los términos, etcétera, etcétera. Ujú. En También realidad, tenemos, ay, perdón, maestro. Es ándale. que aquí en Morelia hay un famoso mercado de carros donde los domingos pues se llena de coches un lote y los venden. Entonces, por ejemplo, allí en Fiscalía, en robo de vehículos siempre es mucho problema porque pues, tú vas a ver los carros, ves al dueño, lo compras, pero pues, no hay ninguna firma de contrato, simplemente es ahí como que persona con persona hacer el trato, te doy tanto, no sé qué, y luego pues llega la gente porque los engañan o no era lo que... Estaban como medios arreglados los coches, se descomponían, cosas así como si fueran fraudes, pero pues nunca hubo nada escrito, simplemente era así hablado persona con persona. Pero cuando vamos a ese mercado de autos, normalmente se firma la carta responsiva. Entonces, en esa carta responsiva simula, bueno, es como el contrato establece en una parte que recibes el carro a tu satisfacción y obviamente que de ahí para adelante, pues lo que le suceda al vehículo, pues es tu responsabilidad. Obviamente, si te parece que es robado, que tiene infracciones que allá en Michoacán, pues no hay, o no las conozco, este, vaya, si tuviera antes a eso, tendrían que reparar esta parte, pagar las multas. Y luego entonces sí existe un contrato muy básico porque es la carta responsiva. ¿De acuerdo? Se establece el precio, la cosa y a partir de cuándo. ¿Cuál es el medio de perfeccionamiento de un contrato de compra-venta? Dime, Ali. Es que es bien, perdón, es bien gracioso porque yo, por ejemplo, acompañé a uno de mis tíos a comprar uno de esos coches y no Ujú, hubo ni siquiera esa carta que usted menciona. O sea, simplemente dos personas se conocen ahí, ven un coche. Oye, ¿a cómo lo das? No, pues a tanto. Ah, te doy tanto, hacen un negocio y se compra. O sea, realmente ya lo único que se hace ahí es como que el cambio de propietario a lo mucho, ujú. pero, o sea, nunca hubo una carta, ni nunca, y la mayoría aquí en Morelia, en ese mercado, siempre son así, son tratos directos así con la persona, como si estuviera vendiendo cualquier cosa. Ahora, ¿qué necesitaríamos entonces para acreditar qué se vendió, cómo se vendió? De acuerdo a lo que venimos platicando al respecto.
¿Cómo qué? ¿Cómo podríamos acreditar que se vendió, cómo se vendió? Ok, llego a la Pues, fiscalía y digo es un fraude. ¿Qué te presento si no tengo contrato? pues lo único que podría hacer es lo que acaba usted de mencionar, que fue por palabra y yo llevé, por ejemplo, mi tío me llevó a mí, a mi hermano y nosotros somos dos testigos, ¿no? Es Supongo que correcto, eso es lo único que puede haber, porque otra cosa no hay. es correcto. Quizá a la hora de hacer el cambio de propietario también se firma, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, es correcto, eso es por eso, bueno, a partir de ahora, Lee, tú vas a celebrar todos tus eventos y todas tus transacciones con un contrato, aunque sea en una hoja, que te firmen, este contrato es así, ya sabes, las dos cláusulas principales y adiós. Ujú. Iris, buenos días. Tenemos elementos particulares del contrato de Buenos promesa. días, señor. Buenos días. Estos contratos particulares o estos elementos particulares deben de tener la característica de que es un contrato definitivo. ¿Me pueden leer el artículo 1825 del Código Civil, por favor, de la Ciudad de México? Sí, el Mil- 25, ¿verdad? Sí, 1825. Lo estoy buscando, maestra. Deme un minuto. Iris. Bien, dice, las cosas objeto del contrato debe, primero, existir en naturaleza. Segundo, ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Tercero, estar en el comercio. ¿Ok? Entonces debe de ser cierto, o sea, no podemos vender cosas imaginarias. Ujú. Y si así lo vendiéramos, pues obviamente ese contrato es nulo. Em, Deben delimitarse a cierto tiempo, es decir, no puedo comprometerme a que, pues en algún día voy a tener una cosecha y pues entonces tú prometes comprármela y yo prometo vendértela. Debe de estar limitado a tiempo cierto. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, pero se me ocurrió algún ejemplo de Ujú, aquí en la Ciudad de México. Veo que están los edificios de departamentos en preventa, ujú. que todavía no se terminan de construir. Entonces, esos edificios de preventa se hacen como un contrato de compraventa, digo, de promesa, de compraventa del departamento. Ujú. Digo, aquí hablando, no sé, ¿se hacen ese tipo de contratos o ya es un contrato de compraventa del departamento? No, es un contrato de promesa. Decíamos también, Ali comentó el mismo ejemplo. Es un contrato de promesa debido a que todavía no existe, pero en esa preventa tenemos señalado una fecha cierta, por lo menos aproximada, de cuándo va a existir para llevar a cabo la compraventa y o la entrega del bien inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Ali, Iris, Paulina. Ok, gracias. También está concebido el contrato de promesa como en la clasificación de unilateral y bilateral. Esto nos referimos a quienes participan de manera unilateral. Una persona se compromete de manera, valga la redundancia, unilateral, promete vender o otra promete comprar, pero es de manera unilateral. Cuando existe la bilateralidad es porque ambas partes se ponen de acuerdo de cómo se va a llevar a cabo una compraventa, por ejemplo. Entonces, los plazos, los términos, las condiciones, etcétera. ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento de la promesa?
Obviamente, entre ellos tenemos la rescisión. ¿Me pueden leer el 1949, por favor? Yo lo tengo, maestra. Por favor, Iris. 1949. Dice, la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en la recíproca, para el caso que uno de los obligados no cumpliere con lo que incumbe. El perjudicado podrá escoger entre existir el cumplimiento o la resolución de la obligación. Con el resarcimiento de daños y perjuicios, en ambos casos, también podrá perder la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultara imposible. Muchas gracias, Iris. Luego, entonces, podemos exigir el cumplimiento o rescindir el contrato y también solicitar el pago de daños y perjuicios que se hayan originado como consecuencia de este incumplimiento. ¿Me puedo leer el 2247, por favor? Ok, 2247. Si el promitente rehusar firma los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía lo firmará el juez, salvo en caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso a la propiedad de terceros de buena fe, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo responsable en que la hizo de todos los daños y perjuicios que se hayan originado a la otra parte. Ok. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, en este caso, si se va a rebeldía Ujú. de que no quiere firmar el contrato de promesa, Ujú. lo firma el juez. Es correcto. Si se puede cumplir, por ejemplo, tú vas a la preventa de los departamentos y haces este contrato de promesa, pero ya cuando están para firmarte el contrato de compraventa, te dicen, no, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero, pero no está vendido. Entonces tú vas ante el juez y le dices, no, pues es que quedamos en que me lo iba a vender, le di el anticipo y pues sí quiero que me lo venda. Entonces, como él no quiere, el juez hace las veces de quien se comprometió. Pero ¿qué pasa si vas y ya no hay departamentos? Hay una sobreventa, que era lo que decíamos. Evidentemente, pues no te pueden entregar un departamento y no lo podría firmar un juez, a lo que condenaría el juez es a la reparación del daño. Por eso es que es importante que en cuestiones de bienes inmuebles, esto se inscriba en el registro público de la propiedad o en el IFREM, que es para algunos estados, que se haga esta anotación para que no haya una sobreventa y después sea imposible el cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? Mm, sí, maestra, pero aquí como este tipo que es de prueba, nada más los testigos, No, lo que pasa es que decíamos, ¿qué se puede dar de prueba? pues el mismo contrato. Decíamos que qué pasaba cuando no tienes un contrato escrito. Entonces, por eso abordábamos que los testigos eran importantes. Pero, sobre todo en bienes inmuebles, normalmente se hace por escrito, aunque no se haga ante notario, aunque su formalidad exige que sea ante notario. Luego, entonces, tenemos como primera prueba documental el escrito, el primer contrato. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Y cuando demandas debes de exhibir el original. Ok, gracias. Obviamente para soportar esa documental debemos de llevar testigos. Ok, chicos, antes existía el artículo 2819 en el cual se establecía que para la simple promesa de compra-venta tenga efectos legales, era menester que se designara la cosa vendida, si es raíz o mueble no fungible. En las cosas fungibles bastará que se designe el género y la cantidad, y en todo caso debería fijarse el precio. ¿Qué es un bien fungible, Paulina?
que se puede vender, que es apto. Ali, ¿qué es un bien fungible? Iris, No me suena, no me Eh, suena. Los que pueden ser reemplazados que se por otra cosa. extinguen en un momento. ¿Qué sé ¿Como qué? qué? Como los alimentos, como los bienes muebles. ¿Por qué se pueden extinguir en un momento? Los bienes muebles dice que se pueden extinguir En un momento. ¿Por qué? porque se deterioran. Así es, o porque se usa para consumo, etcétera, etcétera. Luego entonces los bienes fungibles son los que se pueden extinguir en un momento, ya sea por consumo, por uso, etcétera, etcétera. Ujú. También aquí vamos a hablar de los esponsales con respecto al contrato de promesa. ¿Qué son los esponsales, chicos? Esto es muy antiguo, pero a ver, ¿saben algo de qué son los esponsales? Los esponsales era la promesa de matrimonio. Ah, no, de hecho me estoy fijando que ya está derogado. Es correcto. Porque iban y pedían a la muchacha, sobre todo lo hacían más en provincia, te voy a dar tanto ganado por tu hija y bueno, pues que se casen y así. Entonces, este contrato de promesa fue derogado. Sin embargo, no sé si han visto recientemente, bueno, no tan reciente, pero ¿qué pasa si tenemos un noviazgo de 10 años y al final alguna de las partes dice, no, pues sabes que ya me voy? Ah, Siempre, fíjate que siempre no me Demandar. gustó y creo que ya me voy a buscar otra parte. Algo de lo de pérdida de tiempo, algo así se llama, ¿no? Así es, muy bien. ¿Y qué pasa, Lynn? Eh, Se supone que digo, yo lo viví hace poco con uno de mis tíos, que tenía Ujú. como 13 años de relación con su pareja y luego decidieron ahí, como usted dice, hacer un cambio y ella lo demandó a él según yo sí se llama, por pérdida de tiempo y se hace como una valoración de acuerdo al tiempo y sí le quitaron dinero, le quitaron un coche como si estuvieran casados prácticamente. Sí, porque sí, o sea, en la ley está establecido que el noviazgo evidentemente, o bueno, el criterio está establecido que el noviazgo es ¿para qué? Para casarse. Entonces, si pasas 10 años y te hacen perder ese tiempo y luego te dicen gracias por participar, pero ya me di cuenta que no eres tú, te tienen que reparar el daño. Ujú. Entonces, tienes que hacer una cuantificación de cuánto es tu daño, incluso la afectación psicológica. ¿En cuánto están evaluadas, Ali, las terapias psicológicas en Michoacán? Em, de Las sesiones, ya ves individual. que dicen, ajá, la individual. Aquí en Michoacán están en 450 pesos más o menos. Bueno, acá en Ciudad de México están en 700 pesos. Entonces dice el psicólogo, no, pues como con 30 sesiones de terapia se puede recuperar y restablecer su vida. Entonces, hasta eso tienen que pagar, aunque ya no existen propiamente los esponsales, sí existe esta figura. Ujú. ¿Dudas, chicos? Por eso hay que terminar a los 9 años. Ok. ¿Y entonces para qué empiezas un noviazgo? maestra, ¿es demandar o es denunciar? Porque es por el área civil o por el área penal. No, es civil. Es Ah, civil ok. porque realmente no hay tipo penal establecido si no se quieren casar contigo. ¿De acuerdo? De hecho, es familiar. ¿Dudas hasta Ok, aquí? gracias. Jonathan, buenos días.
Hola, maestra, buenos días. Vamos a continuar con el contrato de compraventa, que ya hemos venido anticipando algunos de sus elementos derivados del contrato de promesa. Este contrato está contemplado en los artículos 2269 a 2326 del Código Civil de la Ciudad de México. Su concepto es que es el acuerdo de voluntades por medio del cual las partes pactan la entrega de una cosa a cambio de recibir un precio cierto y en dinero. Y al haber establecido el precio y la cosa, se perfecciona el contrato de compra-venta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? No, maestra. Sí. Roberto Ruggiero, catedrático de la Universidad de Nápoles, señaló que en Roma, para transmitir la propiedad se debía especificar tal circunstancia en el contrato y se utilizaba la emancipatio. Luego entonces se tenían figuras como la cesio, la traditio y en estas tenía que establecer el traslado de dominio. Evidentemente este contrato es un contrato de traslado de dominio. ¿Por qué? Porque al entregar la cosa nosotros ya señalamos que ya no va a estar en nuestros bienes y que la persona va a poder hacer uso de la propiedad, es decir, puede venderla, rentarla, etcétera, etcétera, usarla. En Roma, la compraventa podía celebrarse sobre objetos ajenos, lo cual pues a esta época pues me suena de risa. ¿Por qué? Jonathan, ¿puedes vender algo que no es tuyo? No, maestra, sin la propiedad, no. En Roma sí se podía. Luego entonces llegaba tu papá y decía, hijo, ya le vendí, entregue su vaca o su caballo. Y pues tenías que entregarlo. La evolución del contrato de compraventa es un contrato de compraventa que fue evolucionando de tal manera que en Roma se dejaron de usar las figuras como la emancipatio e injure cessio para solo quedar la traditio, por lo que tal práctica fue heredada al derecho francés. Sin embargo, en 1804, cuando se emite el Código Napoleónico, se establece que la venta es perfecta y la propiedad queda adquirida por el comprador. Planiol establece, años más tarde, que el elemento principal que caracteriza a la compraventa es la transmisión de la propiedad de una cosa a cambio de un precio cierto. En el derecho internacional, tenemos que en España se requería de la tradición o entrega para que se transmitiera la propiedad. ¿A qué me refiero que el contrato es perfecto aun cuando solo se pactó el precio y la cosa? Es decir, yo no les he entregado la cosa ni me han entregado el precio, pero ya quedamos de acuerdo. ¿A qué me refiero que es perfecta? Iris, Estoy pensando, maestra, porque si no se ha entregado la cosa y tampoco el precio, pero ya es perfecto el contrato. porque si Me es de la Porque persona, refiero, ¿manden? porque si es de la persona, o sea, si la persona sí es el dueño. A eso me refiero. Me refiero a que aunque no hemos entregado ninguna de las cosas, ni el precio ni la cosa, ya el que compró es el dueño. Ya el vendedor no podría volver a vender o a rentar o así. En dado caso que eso sucediera y le pasara algo a la cosa, él tendría que responder por esos daños. Ujú. En Holanda se requería la entrega para la adquisición de la propiedad. En Argentina surgía la obligación de transferir la propiedad al comprador. En México, en 1870, no se establecía que el vendedor transmitiera el dominio. En 1884 se estableció que la venta era perfecta una vez que sucediera esto. Es decir, que se pactara el precio y la cosa, aunque no se entregara, pero que ya la cosa pertenecía al
comprador y el precio al vendedor. ¿Dudas, chicos? Oiga, ¿y el precio del vendedor si el... no, ya. Me estaba confundiendo. Yo dije, pues si el vendedor da el precio. Perdón, me estaba confundiendo con el comprador. Perdón, eso ya, una disculpa. No te preocupes. Actualmente este contrato está contemplado en el artículo 2248. ¿Me lo pueden leer, por favor? Dice maestra, habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir a propiedad de una cosa, la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. ¿Eh? Dime, Ali. Maestra, ¿qué pasa, por ejemplo, si en un contrato de promesa de un inmueble se establece un precio y se establece un tiempo? Ya ve que había dicho que pues, podía ser por periodo de tiempo. Por ejemplo, hacemos el contrato hoy y te lo vendo en marzo del 2024, por ejemplo, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa si ese precio entonces ya se tiene que quedar así, pase lo que pase? Por ejemplo, los inmuebles ya ve que luego aumentan su precio si construyen una plaza cerca o si pavimentan alguna calle, cosas así. Sí, ¿Qué a pasa si menos yo que, a menos que las partes, o sea, el vendedor le diga, ¿sabes qué? Deja de que construyeron una plaza cerca. Los materiales subieron. En lo que yo construí, yo te vendí a tal precio, pero en lo que yo construí, se incrementó el precio de la varilla, el del cemento, etcétera, etcétera. Entonces las partes pactan ese ajuste del precio. Incluso en los contratos de promesa se establece una cláusula al respecto normalmente. ¿Para qué? Para que no exista un incremento excesivo, pero tampoco un desfase que perjudique al vendedor, en este caso a la constructora. Evidentemente las constructoras ya saben establecer rangos de elevación de costos, entonces sí hay incluso cláusulas contempladas en este tipo de contratos. Ujú. ¿Cuál es la utilidad del contrato de compraventa? Evidentemente es el económico, porque es una forma de apropiación de la riqueza. Es como nosotros celebramos todas nuestras transacciones, incluso hasta al ir a la tiendita por un litro de leche, por una bolsa de pan, etcétera, etcétera. Estamos celebrando contratos de compraventa. A nivel jurídico, pues evidentemente se traslada la propiedad a otra persona, es toda certeza jurídica. ¿Cuál es la clasificación del contrato de compraventa? Evidentemente es bilateral, es oneroso, es conmutativo, implica un traslado de dominio, es principal, es instantáneo o de tracto sucesivo, es consensual y es ocasionalmente aleatorio. ¿Dudas, chicos? ¿Me puede, ¿Ninguna? me puede regresar la diapositiva anterior, por favor, maestra? Sí, Pau. Maestra, Mande, Jonathan. ¿qué significa oneroso? Que implica que vamos a hacer un pago por el bien. Ah, ok, gracias. Ujú. Conmutativo significa que ambas partes vamos a obtener un beneficio. Hay obligaciones recíprocas, que es muy parecido a la bilateralidad. Consensual, evidentemente que hay un consenso entre las partes, hay una voluntad de comprometerse a este contrato. Porque es ocasionalmente aleatorio. ¿A qué les suena esto, chicos?
Por ejemplo, de los contratos de compraventa de que todavía no se termina el departamento, de Ujú. que sea va a ser el departamento ahora sí que te toque, el aleatorio. Pero el Esa es mínimo una cláusula así, aleatoria, porque todavía no tienes asignado el 1 o el 10, el de la planta baja o el del quinto piso. ajá, o en carros, por ejemplo, bueno, Ujú. recientemente es que quiero el azul. No, pues es que si no es el azul, ahora sí que va a ser el color que haya y que te toque. Y si dice, danos los 3 colores que quieras, ¿no? Por orden Ujú. preferencial. 1, 2, 3. Ok, sí, esa parte sí es aleatoria. Finalmente vas a recibir un vehículo, pero la característica de color, pues no la tienes definida. Ujú. El contrato de compraventa puede ser civil o mercantil. Los elementos esenciales de la compraventa son el consentimiento y el objeto, igualmente que en todos los contratos. Y los elementos de validez son la capacidad, eh, la- ok. En esta parte les tengo que hablar de si los extranjeros pueden adquirir bienes inmuebles en México. ¿Qué dicen, chicos? Que sí. Que sí. ¿Quién me puede leer el artículo 27 constitucional y a otra persona más que me lea el 2274 del Código Civil, por favor? El artículo 27, maestra. Por favor, Pau. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, lo cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿Qué más, Pau? Esta no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública mediante la indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de la conservación, con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de pequeñas propiedades, para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de elementos naturales y los daños de la propiedad y los daños que la propiedad pueda sufrir en prejuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas o no tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán el derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de la conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados se considerarán de la utilidad pública. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales, sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides, Si utilizados en quieres, la está ahí, industria. Pau. ¿Alguien más que me lea el Código Civil? Por favor. Yo lo leo, maestra. Gracias. El 2274, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, los extranjeros y las personas morales no pueden comprar bienes raíces, sino sujetándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, entonces, los extranjeros no pueden comprar tan fácilmente bienes inmuebles. Normalmente lo hacen a través
de terceras personas, ¿de acuerdo? O a través de personas morales. Para la constitución de estas personas morales deben de estar integrados preponderantemente por mexicanos, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Como Escaret que dicen que nomás que debe de estar las bienes raíces y todo eso. La venta debe de estar por mexicanos y dice que ahorita ya usted dijo eso y dice, no lo sé, no, que Escaret, por ejemplo, el grupo Escaret son de gringos, pero solamente hay un mexicano, Solo hay un mexicano, ¿de cuántos? como, pues no sé, un decir de 5, por así decirlo. No, no, eso sí que no sabría decirle de cuántos. Bueno, estaría extraño, debieran de hacer alguna adecuación, por así llamarlo, para poder hacer estas compras. Por ejemplo, en el oro que hay minas, las minas sabemos que pertenecen a extranjeros, holandeses, etcétera, ¿no? Entonces, para la adquisición de estas minas, de acuerdo con lo que acabamos de leer, evidentemente, pues no podrían vendérselas a ellos ni permitirles la explotación de minas. Sin embargo, utilizan prestanombres para tener acceso a estos bienes. ¿De acuerdo? Sí, en internet dice que son 4, Ujú, que son tres hermanos y Quintana Pali que creo ujú, que, bueno, no, no sé si ese sea el dueño, los apellidos. ujú. Pero entonces, ¿no tiene que tener un número límite de mexicanos esa moral? No, límite no. Recordemos que las personas morales se pueden constituir, este, como ellas lo consideren. Lo que sí no debe de tener en manos la administración, en este caso, los extranjeros, si es que van a comprar bienes muebles. Además, preponderantemente debe de estar integrado por mexicanos si es que se van a dedicar a este tipo de compras o a este tipo de explotación. Ok. No, en ese ámbito, pues, Ujú, de, así de es. las tierras. Ok. Gracias, maestra. ¿Qué es la enajenación de una parte alícuota en copropiedad? ¿A qué les suena, chicos? Es la venta de una parte de un predio o de un bien. ¿Me pueden leer el artículo 2279, por favor? Código Civil. Pero leo, maestra. Los propietarios Gracias. de cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a extraños, sino cumpliendo lo dispuesto en los artículos 973 y 974. Muchas gracias. Luego, entonces, si nosotros tenemos una sociedad y yo quiero vender mi parte, lo primero que debo hacer es ofrecérselas a ustedes, de acuerdo con este artículo, lejos de intervenir o involucrar a un tercero. ¿Qué es la compraventa entre consortes? ¿Qué es un consorte? El esposo, ¿no? Ujú. ¿Quién me lee el 176, por favor? Yo, maestra. Dice, el Gracias, contrato Pam. de compraventa solo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes. ¿Por qué hace esta especificación el código? ¿Qué Porque tipo de cuando te matrimonios casas, tenemos? ¿Mande? es eso de que cuando te casas, pues te casas como en un régimen se especifica, ¿no? En este artículo viene el de separación de bienes y hay otros que están los mancomunados, O sociedad conyugal. Y si estamos en sociedad sociedad conyugal. conyugal, las cosas pertenecen a ambos. Luego entonces no tendría sentido que Iris le vendiera a su esposo cuando las cosas son de los dos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor?
Evidentemente, transferir el dominio de la cosa, entregar la cosa, garantizar la posesión, refiriéndonos a esto con que le pertenece a quien está vendiendo. En compraventa de bienes inmuebles, pagar la mitad de los gastos de escrituración y registro. Las obligaciones del comprador, evidentemente, es pagar el precio, pagar la mitad de gastos de escrituración y registro y recibir la cosa. ¿Cuáles son las modalidades de la compraventa? Hay compraventa con reserva de dominio, venta con pacto de preferencia, venta con pacto de 90 persona específica, compraventa de cosa futura, compraventa a vista, compraventa sobre muestra. ¿A qué me refiero con compraventa a vista? ¿Alguien ha escuchado de esto? Regresamos al tema del ganado o de la cosecha. Sí te lo compro, pero hasta que lo vea. La compraventa sobre muestras es igualmente, sí te lo compro, pero quiero muestras de lo que me estás vendiendo. El pacto de 90 persona específica, te lo vendo, pero no lo vayas a vender a fulano. O al revés, te lo vendo y puedes preferentemente vendérselo a sutano. ¿Dudas hasta aquí? Maestra, el de vista o el de muestras no puede ser, por ejemplo, todo lo de ahorita la venta que se hace por redes sociales y todo eso, por fotos, videos o eso. Sí, porque lo ves por lo menos en foto, ¿no? Finalmente, sí. ¿Qué pasa cuando reciben algo de que compran en línea y no les gusta? Y lo vieron hasta que, evidentemente, lo recibieron. En algunos te dan 30 días de devolución. O sea que lo Para que puedes digas, devolver. no me gustó y se los regreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí aplicaría la vista o la prueba, porque muchas veces cuando compramos ropa no nos queda o alguna cosa sucede y entonces esto se dice que la compraventa realmente es a vista o a muestra. ¿Dudas? No, maestra. Vamos a trabajar la permuta, chicos. Estamos en los artículos 2327 a 2331 del Código Civil. La permuta es el contrato por el cual las partes se obligan a dar una cosa por otra. Para el caso de que en la compraventa se pacte la entrega de dinero y la entrega de una cosa, si el numerario con lo que se va a pagar es igual o mayor, se entiende como compraventa, pero si es menor, es permuta. ¿Por qué hacemos esta precisión? Porque hay veces que decimos, te compro, no sé, tu carro y te doy otro carro y te doy 10,000 pesos más. Para este sentido, tenemos que si se entrega más dinero, el contrato es de compraventa. Si se entrega, el carro que se entrega es mayor el valor, evidentemente será una permuta, porque se debe de establecer qué tipo de contrato es. ¿Qué pasa si existe algún vicio con respecto de alguno de los bienes o con respecto del cumplimiento del contrato? ¿Cómo van a demandar? Evidentemente, tienen que atender estos criterios. La clasificación jurídica de este contrato es un contrato traslativo de dominio, es principal, es bilateral y es instantáneo. Los elementos de la permuta son elementos esenciales, que es el consentimiento y el objeto, el de validez, que se refiere a la forma, a la capacidad y a la lesión. ¿Qué es una lesión, chicos? Que no sea médica. No sé si en el bien inmueble que esté en una estructura con algún daño.
A ver, léeme el artículo 17 del Código Civil, por favor. Dice, cuando alguno explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago correspondiente de daños y perjuicios. Es correcto. Gracias, Iris. Luego, entonces, la lesión está referida a que alguna de las partes abuse. Yo desconozco de carros y voy y compro uno y me dicen que está muy bueno, etcétera, etcétera, y resulta que no, lo que decía Ali, que les ha pasado en este mercado. Entonces, aquí hay una lesión, por lo tanto, podemos pedir que se nulifique el contrato, que me devuelvan lo pagado, o bien que me reparen el daño. Es decir, si el carro tiene algún vicio oculto, se desvieló al metro de que avanzamos, evidentemente podemos optar por que se repare ese auto y además me reparen los daños que se hayan ocasionado. ¿Por qué? Se desviela, tengo que contratar una grúa que lo traslade, tengo que contratar un abogado que haga en este caso, la demanda civil. Entonces, todo eso me genera a mí gastos, me está generando un daño. Entonces, eso lo tenemos que hacer valer como parte de las lesiones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las obligaciones de los permutantes? Evidentemente es transferir el dominio de las cosas, conservar la cosa hasta su entrega, garantizar la posesión, es decir, si era mía y por eso te lo puedo dar, recibir los bienes, responder por la evicción del bien o devolver lo obtenido. La evicción o vicios ocultos. A eso nos referimos. Acabamos de hablar de la reparación del daño. Si surge, ¿qué pasa si me entregan un bien que no era de la persona que me lo está entregando y me lo quitan? Llega otra persona y me dice, tengo un mejor derecho y me lo quitó. Entonces, con quien yo celebré el contrato debe de responder por ese vicio oculto o por esa evicción. ¿De acuerdo? Sí, maestra. ¿Dudas, chicos? No. Ok, vamos a continuar con... Permítanme un momento. Con la donación. ¿Qué es la donación? Cuando se regala algo. En términos coloquiales, sí. Por favor, vamos a leer el artículo 2332. Yo lo tengo más. Gracias, De Jonathan. de las donaciones en general, donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Ujú. Leo los ¿Por demás. qué dice una parte o la totalidad? ¿Se puede transmitir la totalidad? Sí, por ejemplo, toda una casa. Pero, ¿Pero por será ejemplo, todo su bien? si se transmite todo, sí. Pero, por ejemplo, un carro, no sé, ahí ya tengo dudas si ¿De se qué? podrá transmitir. O sea, que sea solamente una parcialidad y no una totalidad. La primera situación es que, ahorita lo vamos a ver más adelante, quien dona no puede donar todos sus bienes hasta quedarse en un estado de insolvencia y no pueda mantenerse o sufragar sus gastos necesarios de vida.
por muy buena que sea la persona, ese contrato es nulo. O hay personas que dicen, ay, yo no quiero dar la pensión alimenticia, entonces voy a donar todos mis bienes y me voy a declarar en quiebra. ¿Se puede hacer eso? Evidentemente que no. Cuando tenemos obligaciones alimentarias, ese contrato también es nulo. ¿De acuerdo? Este contrato, su clasificación es que es traslativo de dominio. Evidentemente es gratuito porque no hay una contraprestación económica. Es principal, es unilateral, porque solo una persona se está obligando de manera voluntaria a entregar las cosas. Es puede ser instantáneo de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir instantáneo? En un solo momento lo celebramos, entregamos las cosas y ahí concluye. O de tracto sucesivo, ¿sabes qué? Te voy a donar las rentas de mi predio, para que subsistas. Puede ser formal o consensual. Esto quiere decir que podemos hacerlo por escrito o únicamente de palabra, dependiendo de si son bienes muebles o inmuebles, porque siempre en materia de bienes inmuebles necesitamos forzosamente la formalidad, es decir, que se celebre ante notario. Necesitamos el consentimiento como parte de los elementos esenciales y que el objeto sea lícito. De los elementos de validez tenemos que la capacidad de las partes quien está donando. La forma, decíamos que no necesitamos una forma, simplemente necesitamos que las partes o que la persona que quiera donar así lo exprese. Sin embargo, repetimos, en cuanto a materia de bienes inmuebles, sí necesitamos que se revista la formalidad. Tenemos diferentes tipos de donaciones, la simple, la condicional, la onerosa, remuneratoria, la universal y particular. La simple la tenemos contemplada en el 2334. La condicional nos refiere que debemos de llevar a cabo cierta actividad, condición, para que no sea donada. Hay onerosa, es decir, sí vamos a dar una contraprestación económica, pero debe de ser menor a lo que se nos está entregando. ¿Alguien que me lea el 2336, por favor? Vamos, es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. Gracias. Luego entonces aquí ya tenemos los dos conceptos, onerosa y remuneratoria. En la remuneratoria vamos a corresponder con un servicio. La universal se refiere efectivamente a que donamos todos los bienes, pero esto no puede ser. Las donaciones pueden ser entre vivos, ante nupciales y entre consortes. ¿Por qué entre vivos? ¿A qué les suena esto, chicos? Porque si no sería herencia, ¿no? Sí, prácticamente. Ante nupciales. Ali. Me suena como, ¿no? Como antes de casarse, algo así. Es correcto, es entre novios, antes de casarnos. Entre consortes, evidentemente, cuando ya nos casamos, podemos hacernos donaciones como esposos. Cuando las donaciones son nulas, cuando son simuladas,
y cuando es en perjuicio de acreedores. Es decir, no quiero pagar, independientemente de que sean alimentos, me dono todos mis bienes para no pagar y eso es en perjuicio de los acreedores que se tengan. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna vez les han donado alguna cosa? ¿Nadie? Ay, qué malo. ¿Ni sus No, sí, a mí, a papás? mí sí. A mí sí un tío me dejó una camioneta. Oh, qué bien. ¿Y qué tipo de Sí, donación te hizo? ¿cómo? ¿Qué tipo de donación te hizo? Obviamente fue una donación entre vivos. ¿Qué más? ¿Pagaste algo? ¿Le diste alguna cosa a cambio? ¿Servicio? Es que él se fue a España y dejó la camioneta y nada más hicimos el cambio de propietario y eso me la dejó. Una donación pura. Sí, es que él tenía bicicleta, moto, y se fue para allá porque se casó, se fue para allá con la española con la que se casó y esas cosas pues las repartió entre sus sobrinos. Ahora, mira qué padre. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra, pero yo en lo particular no, así como algún bien inmueble, pues no. Pero antes trabajaba yo en una notaría Ujú. y este tipo de contratos de donación, o bueno, el instrumento jurídico de donación, los gastos que se tenían, que era como la misma elaboración del instrumento jurídico en la notaría y otras cosas, corrían por gastos del que iba a recibir el donativo. Es correcto. Es correcto. Luego entonces, aquí las obligaciones de las partes son los siguientes. Del donante debe de transmitir el dominio de la cosa donada. El donante solo va a responder de la evicción o de los vicios ocultos cuando es oneroso o se obligó a responder por ellos. También tiene como obligación, evidentemente, entregar la cosa. El donatario va a recibir la cosa y aquí surge un deber de gratitud que está contemplado en el 2370. ¿Alguien me lo puede leer? Maestra, yo tengo una duda. Dime, Pau. Las cosas donadas cuando están casados por bienes mancomunados, ¿no entran dentro de la sociedad conyugal o sí entran? No, si entra. Si están casados por sociedad conyugal, las cosas son de ambos. O sea, aparentemente te las regalaron, pero no. Es de ambos. Digo aparentemente porque pues te entregaron tu camioneta y te dijeron, hasta le pusieron moñote. Te dijeron, ay, te regalo mi vida, la camioneta del año. Pero ¿qué crees que es de los dos? Entonces, si en algún punto deciden divorciarse, hasta la camioneta es rematada para que cada quien tenga su parte. Ujú. Iris, ¿me puedes leer el 2370, por favor? Sí, denme un minuto. 2100. No, 2370 del Código Civil, por favor. La donación puede ser revocada por ingratitud. Fracción primera, si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuges de este. Si el donatario rehúsa socorrer según el valor de la donación al donante que ha venido a pobreza. Ujú. Entonces, por ejemplo, al que le dieron la camioneta, si su tío se encuentra ya en situación de, ¿qué dice? Al donante que ha venido a pobreza, en situación de pobreza, Ali puede vender el carro, la camioneta y una parte dársela al tío o, Sí, o dársela así tal cual el bien inmueble a él.
¿Es bien mueble? Recordemos que los bienes muebles son los que se mueven. Ah, bienes muebles, Ujú. sí es cierto. Ujú. Entonces, sí, estás en lo correcto. Si desafortunadamente el tío de Ali cayera en una situación de pobreza, él puede regresarle la camioneta o el valor de la camioneta, aunque Bueno, el otro no lo pida, porque es un deber de gratitud. pero Incluso, entonces mande, queda como en la voluntad de uno que si puede, no debe. sí, sí se debe, es un deber de gratitud. Ah, es que con mi hijo puede, por eso me quedé, dije, ah, entonces si quieres, darle No, algo. no, lo que pasa es que, a ver, si no te lo piden, o sea, si el tío de Ali no lo pide, o sea, le está sucediendo, pero no lo pide y él no lo entrega, ¿quién tiene la legitimidad para hacerlo valer? Sí, si el donante no lo pide, pues el que recibió el donativo. Pero dice Ali, no, pues qué pena, tío, pero la verdad sí me gusta mucho la camioneta. ¿Cómo lo tendría que hacer valer el tío? Pues por algún proceso en la Roma, es que no sé si se ha de demandar esa parte. Así es. Sí, se tendría que demandar ese deber. Incluso decíamos el deber de gratitud, sí, y habla de cometerse un delito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Porque digo, de que los hay. Les heredamos o les dejamos una casa, incluso en las herencias pasa. ¿Cuáles son unas causales para no heredar? Sí tienes derecho, pero puedes perderlo. ¿Cómo lo pierdes? Una de ellas es porque no eres agradecido. Es decir, atentas contra la familia del fallecido. Entonces, pierdes tu derecho a heredar, no importa que seas hijo. Atentas contra la mamá, pierdes el derecho a heredar. ¿Sí me explicó? Pero se tiene que Sí. hacer valer en la vía que corresponde. Si estamos hablando de herencias, tiene que ser a través de la materia familiar, porque hay que establecer la violencia que se haya ejercido o la ingratitud que se haya ejercido. Ujú. ¿Dudas? Maestra, yo No, sí. man. Dime, En el primer, Jonathan. en el primer punto no le entiendo de supervivencia de los hijos. Ah, ok. Aquí dice, causas para revocar el contrato. La supervivencia de los hijos, es decir, si se tiene un hijo dentro de los 5 años después de realizada la donación y nos quedamos sin poder darle alimentos, podemos revocar esta donación. Evidentemente lo tenemos que solicitar y decir, ¿sabes qué? Pues sí te doné, pero no me alcanza. Entonces podemos solicitar nos devuelvan el bien, el dinero o lo que se haya donado. Digamos la casa, ¿no? Y ya para venderla y solventar los gastos. Es correcto. También por la ingratitud, por eso se puede revocar. Ya decíamos que era la gratitud por ingratitud y tenemos que hacerlo valer y solicitarlo. Incumplimiento de deudas o cargas impuestas. Si el que donó no puede pagar sus deudas o pagar cargas impuestas, nos referimos básicamente a compromisos, ya sea que sean judiciales, voluntarios, etcétera. Entonces, cuando no podemos cumplir con las deudas, podemos revocar la donación. Ujú. En caso de un hijo póstumo, entre consortes, en cualquier momento podemos revocar la donación, volviendo irrevocables estos con la muerte. Lo que decía Pau, si te donaron la camioneta hermosa, nueva, con moño y toda la cosa, va a ser tuya hasta que se muera quien te la regaló, realmente. Ujú. Porque en todo ese lapso de vida podría decirte, no, pues sabes que ya la necesito, devuélvemela o devuélveme el valor del bien. Ujú. ¿Dudas, chicos? Ali, dime, por favor.
Yo conozco un caso, tengo un amigo que era bien mandiloncillo ¿Qué era qué, perdón? y bien mandiloncillo con su novia, pues, o sea, le regalaba muchas cosas a una pareja que él tuvo Ujú. y él sí hizo una demanda porque, bueno, descubrió que ella estaba con otra persona y Ah, caray. él ajá, o sea, le pidió que le devolviera, fue una moto, celular, creo que y un perro que le había Fíjate. regalado. Ajá. Y no sé cómo estuvo bien, pero le regresaron todo, o sea, le quitó todo a ella. Hubo una ingratitud, ¿se dieron cuenta? Actuó contra de quien le donó, entonces pues devuélvemelo. Y entonces, como suponga eran novios, también le hubiéramos demandado el tiempo que le hizo perder. Todo en uno. ¿Estamos de Oiga, acuerdo? maestra, sí. Mande. Y los donativos que se hacen así como lo del Teletón, que si es por Ujú, una suma fuerte, y ahí es, pues, lo manejan como donativo. ujú. Igual se puede pedir el reintegro. Sí, sí, si tú lo necesitas, necesitas acreditar, porque dudo que el Teletón tenga una ingratitud para contigo, pero si acreditas tu insolvencia o tu necesidad de recuperarlo, puedes pedirlo. Ujú. Maestra, Mande, Jonathan. para eso, para ingratitud estoy leyendo que se prescribe después de un año, ¿no? De que tienes conocimiento del hecho. Para todas Así estas, es. sí, por ejemplo, en el de cumplimiento de deudas y demás, es de un año. Sí, también lo que pasa es que tenemos una situación, eh, términos prescriptivos. Entonces, si yo me enteré que fuiste ingrato y lo reservo para el mejor día de la venganza, pues no aplica, prescribe, como tú lo dices. Vamos a ver más adelante los términos prescriptivos, ¿de acuerdo? Sí, sí, muchas gracias. Evidentemente, pues lo haces valer en término para que no prescriba. ¿Dudas, chicos? No, maestra. Yo sobre la tarea, maestra, Dime. de tengo entendido que para entregarle la próxima Ujú, son dos tipos de contrato, ujú. pero eso sí me causa conflicto ay, como nunca, ni siquiera tenía conocimiento a qué es uno y qué es otro, Ajá. o sea, a qué se refiere cada uno, o si los podemos hacer para cualquier uso, o es continuación del contrato de promesa, como tengo entendido que A es el ver. contrato de permuta, Ujú, y que es bueno, el que acabamos de ver. ajá, y el otro contrato lo tengo, como fue captura de pantalla, me Ujú, estoy dando cuenta que salió la cara, salió el cuadrito de su carita, y pues ya no sé qué dice, pero y ya después dije en la clase grabada lo vuelvo a ver que, Les voy a compartir las diapositivas para que puedan elaborar sus contratos. Ujú. ok, sí, gracias. Y ya no tengamos ningún tema. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ah, maestra, un favor. Bueno, no sé si alguno de los compañeros o usted tenga bueno, la imagen de eso de las tareas que vamos a hacer, como el otro día nos las mandó. Ujú. Para, porque yo me perdí, ahorita no sé ni de qué está hablando Iris. Ok, dame El un calendario sí. de tareas, ¿Sí lo mandaron, Iris? no es que lo haya mandado, sino la maestra sí lo presentó en clase. Ah, ok, ok. Entonces en la repetición no podemos ver. A Ah, ver, vale. se los pongo y también se los mando para que puedan elaborar sus tareas. ¿Ya lo pueden ver?
Sí, Estoy viendo que nos tendríamos que hacer el contrato de mutuo, pero el contrato de mutuo aún no lo vemos. Entonces, nada más elabórenme el contrato de permuta, por favor. sí, maestra. ¿Dudas? No, maestra, muchas gracias. Bueno, chicos, me dio gusto estar con ustedes y les deseo que tengan un excelente día. De igual Igualmente. manera, Realmente, maestra. maestra, muchas gracias.